Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes ya el inicio de la segunda clase correspondiente a esta primera unidad y en la que nosotros vamos a ir viendo y analizando justamente el material de apoyo y también vamos a ir viendo la tarea que se encuentra habilitada para esta semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. 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 Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, Dianita? Un gusto saludarle y un gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Bienvenidos. Vamos a iniciar presentándoles, como es de costumbre, vamos a iniciar presentándoles el documento correspondiente a su tarea. Y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales y vamos a hablar sobre un tema bastante básico, pero que es importante que nosotros conozcamos las características y otras determinaciones conceptuales más que vamos a ir viendo en relación a la vivienda. Vamos a ver el subtema número 2 dentro de esta primera unidad y vamos a ver la distribución y tipos de vivienda, servicios básicos y servicios estratégicos. Son los subtemas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es 100% individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Y recuerden que es solo lo que se encuentra remarcado de amarillo, obviamente incluso con el material, los cuadros que tienen a continuación, que ya les vamos a ir explicando. La primera pregunta dice, responde a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿cuáles son los materiales más comunes que utilizan las viviendas en el país? Ahí ustedes pueden, tranquilamente, ustedes pueden ampliar el tema, pues tenemos diversos materiales con los cuales, obviamente, las diferentes poblaciones, de acuerdo a al, al- a las regiones, tanto costas y Río Oriente, obviamente han utilizado para construir sus viviendas. La siguiente actividad dice, ¿sabes cuáles son los pasos que las personas y las familias deben dar para obtener una vivienda propia? Ustedes pueden consultar, hay diferentes sitios en internet, obviamente que ustedes les pueden dar todos esos tips y esos pasos para que ustedes puedan llegar a obtener una vivienda propia. Y por último, la siguiente pregunta tenemos, ¿qué tipo de problemas crees que enfrenta el país en el campo de la vivienda? ¿Estará cubriendo las necesidades o habrá todavía un déficit bastante marcado en relación a la falta de viviendas en nuestro país? Ahí ustedes tienen que un poquito también investigar, indagar y obviamente dar a conocer en función de la pregunta que se les ha planteado. La siguiente etapa de nuestra tarea dice consolidación de aprendizaje. Dice relaciona, piensa en los problemas que ocasiona la falta de servicios básicos. Cita ejemplos de la vida cotidiana. Tenemos los servicios básicos, tenemos electricidad, agua potable, gas, alcantarillado. Como son problemas, vamos a ver qué es lo que pasaría. Ustedes tienen que plantearse un problema, pensar. ¿Qué pasaría si no existiera la electricidad o si faltara la electricidad? ¿Qué problemas pudieran ustedes tener en sus hogares? Por ejemplo, ahorita les cito uno, ya no podrían ustedes estar presentes a través de sus diferentes dispositivos recibiendo clases virtuales, sería un problema, pero existen muchos más a raíz de la falta de electricidad. Lo mismo, ¿qué pasa con la falta de agua potable? ¿Cuál es la problemática que se presentaría en la población si no existiera agua potable? La falta de gas, ¿qué pasaría si es que no existe la distribución de las bombonas de gas en nuestro país? ¿Qué es lo que pasaría? Y nosotros, de cierta manera, también hemos tenido esas dificultades cuando obviamente se han dado determinadas movilizaciones, cuando obviamente no pueden abastecerse de gas las diferentes provincias. Y por último, ¿cuál obviamente qué problemas enfrentaría por la falta de alcantarillado? Recordemos que el alcantarillado recogen todas las aguas, las que nosotros utilizamos, conocidas como aguas negras o aguas servidas. Esto obviamente genera un proceso de evacuación y también de sanidad. Pero ¿qué pasaría si es que no existiera eso? ¿Cómo nosotros nos podríamos bañar? ¿Cómo podríamos lavar nuestras vajillas? ¿Cómo podríamos hacer los diferentes procesos de aseo en nuestra casa? Entonces ahí ustedes tienen que plantear los problemas que suscitarían a la falta de cada uno de estos servicios básicos. Eso es todo lo que tienen que hacer en cuanto a la presente tarea
para esta semana. Tienen que hacer, recuerden que todo esto es 100% a mano, es 100% a mano. Deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. Ya saben, en la parte superior la rotulación de la hojita es obviamente obligatoria. Aquí tienen el esquema, como ustedes pueden completar todo lo que se requiere. El nombre del estudiante, el curso, fecha, materia, tema de tarea y a la semana que corresponde. Eso ustedes tienen que hacer en la parte superior, completan los datos y a continuación proceden al desarrollo de su tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pero obviamente ustedes tienen que observar, tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Y aquí estamos justamente en la unidad número 1 con el tema distribución y tipos de viviendas, servicios básicos y servicios estratégicos correspondientes a la semana número 2 de fecha 9 de febrero del 2026. Esta tarea justamente permite entregas desde el 9 de febrero. La fecha en la cual se cierran las entregas de esta tarea es el 28 de febrero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de marzo. Tienen toda la información establecida en su hojita para que ustedes ya sigan coordinando sus tiempos, sigan creando o organizando sus actividades para que puedan presentarlas a tiempo. Eso en cuanto al desarrollo de la presente actividad que ustedes tienen en sus aulas virtuales. Una vez que obviamente hemos ido viendo y hemos ido analizando el material de apoyo correspondientes a la tarea, vamos a ver a continuación, vamos a ir analizando el material de apoyo, vamos a explicar en relación al contenido que nosotros tenemos en nuestra aula virtual, que es el material de apoyo. Y vamos a ver las viviendas y vamos a ver la distribución y tipos de vivienda. Vamos a ver cómo se caracterizan. Desde inicios de la vida humana, la vivienda ha sido una necesidad fundamental. En ella se asientan las personas y sus familias. Se desarrollan las actividades cotidianas y a veces es también el sitio de trabajo, como por ejemplo en mi caso, y en el caso de muchas personas que hacen teletrabajo o trabajan desde casa. La construcción y distribución de las viviendas en el Ecuador va al ritmo del crecimiento de la población. El aumento del número de habitantes y la movilidad de personas hacia las ciudades, especialmente a las más grandes, ha creado una fuerte presión por viviendas. Las provincias donde más se ha concentrado la instalación de viviendas son las provincias del Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay, y en menor medida Los Ríos y también el Oro. En el Ecuador, el número de viviendas particulares tipo casa equivale al 72.7%. La vivienda tipo departamento representa solamente el 9.1%. Viviendas más precarias, como un cuarto de inquilinato, mediagua, rancho, covacha o choza, suman el 17.8%, que es un porcentaje bastante alto, una cifra que es significativa. Las viviendas propias se sitúan en el 67.4%, la alquilada en un 23%, pero estos datos pueden conducir a falsas interpretaciones. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen varias viviendas que son propias. Por otro lado, hay una enorme cantidad de personas que no tienen vivienda. Entonces aquí prácticamente los datos van fluctuando y obviamente es un dato no certero, pues hay personas que no solamente tienen una o dos viviendas, sino tienen hasta cuatro y cinco viviendas. Entonces, propiedades. Entonces, eso genera un problema el momento de establecer un dato estadístico que nos permita o que le permita al Estado establecer justamente cuántas personas son exactamente las que no tienen vivienda y cuáles son las que poseen vivienda. Todas estas relaciones, este tipo de vida, obviamente relacionada a la vivienda, está directamente correlacionada con el proceso de qué? De los servicios básicos. Muchos de ustedes habrán escuchado qué son los servicios básicos. Los servicios básicos son agua, son luz, son alcantarillado, en este caso también se incorpora ahí el internet y una serie de cosas más. Y vamos a ver cuáles son estas características en función de los servicios básicos. El número promedio de personas que habitan una vivienda en el país es de entre 4 y 5 personas, pero la dotación de servicios básicos es bastante desigual entre el campo y la ciudad. La concentración urbana de las viviendas facilita la provisión de alcantarillado y también de agua potable.
La provisión de agua entubada dentro de la vivienda urbana supera el 70%, mientras que en la rural apenas llega al 20%. El servicio de electricidad, cuya provisión resulta más fácil, tiene cobertura muy amplia. El tendido eléctrico alcanza el 99,8% en el sector urbano y el 90,8% en el sector rural. Eso quiere decir que casi llegamos al 100% de la cobertura de servicios de electricidad. La gran mayoría de las viviendas usan gas para cocinar y para la casa, obviamente, para cocinar sus alimentos, para incluso para calentar, utilizar los calefones, por ejemplo, para calentar agua para bañarse o para cualquier tipo de actividades que realice. Son obviamente también actividades bastante importantes en las cuales se utiliza el gas de uso doméstico. ¿Cómo están construidas las casas? Las casas, obviamente, de acuerdo, obviamente, a su ubicación. Vuelvo y repito, de acuerdo a las regiones en las cuales se ubiquen, pueden ser de bareque, en el caso de la costa ecuatoriana, en el caso de la sierra, pueden ser de paja, pueden ser de adobe, pueden ser de ladrillo, de bloque. Hay diferentes materiales con los cuales, obviamente, se han construido las casas. Las necesidades de mi vivienda, vamos a ver cuáles son las necesidades. Hay muchas características en cuanto a las necesidades que son servicios complementarios en los cuales obviamente generan un buen vivir en la vivienda. Si faltase agua, si faltase alcantarillado, si faltase servicio de alumbrado público de electricidad, eso sería un grave problema y ya no se cumpliría el precepto del summa causa o buen vivir que se encuentra establecido en la Constitución de la República. Mi vivienda, como la de todos los ecuatorianos, debe proporcionar una vida digna para mí y también para mi familia. Esto quiere decir que mi vivienda debe ser construida con buenos materiales, como el bloque o el ladrillo, con habitaciones cómodas para los familiares, con alcantarillado y agua potable, servicios higiénicos y de electricidad, teléfono y ducha con agua caliente y provisión de gas. También es importante que mi familia mantenga relaciones de respeto y convivencia con los vecinos, que todos tengamos acceso a lugares de socialización y esparcimiento, como parques, juegos infantiles y canchas deportivas. Y por fin, nuestras viviendas deben también tener acceso al transporte público y sitios en donde se puedan realizar compras y obtener servicios como lavado de ropa, reparaciones de electrodomésticos y otras características más, otros servicios que también permiten a las personas, obviamente, generar este proceso de buen vivir, una vida cómoda, una vida tranquila. La disponibilidad de servicio higiénico y duchas ha registrado avances notables. El 65,2% cuenta con este servicio en forma exclusiva y apenas el 10,3% tiene de uso común. Eso quiere decir que una o más familias utilizan el mismo servicio higiénico. El 55% de las viviendas disponen de ducha de uso exclusivo, pero el 33% no la tienen y el 12% la usan en comunidad. La cobertura del servicio telefónico solo llega a la mitad de lo que del porcentaje, obviamente, de la distribución de la electricidad. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la telefonía celular ha permitido mayor cobertura. No tenemos servicios fijos, telefonía fija, pero sí tenemos en todo sector, hasta el más recóndito, todo mundo tiene hoy en día un teléfono que les permite estar interconectados entre personas. En resumen, en las zonas rurales es mayor la carencia de servicios básicos. En las dos regiones más pobladas, costa y sierra, prácticamente la mitad de las viviendas no disponen de servicios de agua potable y de eliminación de aguas servidas. Y esto sucede especialmente en el campo. En el campo, obviamente, nosotros podemos determinar, obviamente, estas carencias, estas deficiencias en cuanto a servicios básicos. Vamos a ver a continuación en qué consisten los servicios estratégicos. Otros servicios que son estratégicos en la vida de las personas y el cubrimiento de sus necesidades de vivienda son sin duda la vialidad, los accesos a establecimientos educativos, a departamentos de salud, comercio, área de esparcimiento y servicios de recolección de basura.
El principal contraste entre las viviendas urbanas y las rurales es la marcada diferencia de los servicios de recolección de basura en una proporción de un carro recolector por semana en parroquias rurales y de 40 carros recolectores diarios en las ciudades. Es claro que las ciudades son centros muy poblados y sus necesidades son mayores, pero las administraciones municipales han desatendido sistemáticamente a las áreas rurales. Esas son características básicas. Entonces nosotros ya sabemos cuáles son los servicios estratégicos. Los servicios estratégicos obviamente son servicios complementarios, pero bastante fundamentales, en los cuales obviamente nosotros nos apoyamos para nuestro desarrollo diario, como es el caso de los centros educativos, hospitales, clínicas, comercios, supermercados, mercados, áreas de esparcimiento como parques, cines, teatros, estadios, servicios de recolección de basura que son primordiales para, obviamente, que exista una sanitización de cada uno de los sectores urbanos. Eso en cuanto a los servicios estratégicos, lo que hemos visto también, las necesidades que tienen las viviendas, los servicios básicos y también la distribución de las viviendas en el Ecuador. Esto en la primera etapa del desarrollo de nuestra clase. Pero vamos a ver un poco más y vamos a ver una definición exacta de qué es y cuál es su función en función de las viviendas. Vamos a ver qué es una vivienda, cuál es su función, cuál es obviamente la función exacta en cuanto al desarrollo de la vivienda. Una vivienda es un espacio cerrado y cubierto destinado a ser habitado, que ofrece refugio, seguridad e intimidad. Obviamente en España, y no solamente en España, y a nivel general, puede ser unifamiliar, puede ser plurifamiliar o estar sujeta a regímenes como el POV o vivienda social. Nosotros acá también tenemos viviendas de carácter social cuando el gobierno construye planes o programas sociales obviamente de vivienda, ahí nosotros podemos observar justamente esas viviendas de carácter social. La ley regula el acceso a una vivienda digna, incluyendo medidas como el suelo reservado a viviendas protegidas, incentivos fiscales y protección frente a desahucios. Aunque los precios siguen siendo altos de las viviendas, la provisión apunta a subidas moderadas en los próximos años. ¿Qué es una vivienda y cuál es su importancia? Es el lugar cubierto para que las personas habiten en ella. Es un espacio cerrado donde los seres humanos se protegen de cualquier condición climática adversa, así como también ofrece intimidad y espacios para guardar las pertenencias y llevar a cabo las actividades cotidianas. Eso es una vivienda y obviamente las características más relevantes. Así pues, se trata de una edificación cuya función principal es ofrecer refugio a los individuos, además de protegerles de amenazas u otras inclemencias climáticas. Por lo tanto, sería una necesidad básica o un derecho fundamental para todo ser humano. Existen diferentes denominaciones de vivienda como casa, hogar, domicilio, apartamento, piso, aposento, entre otras determinaciones que son sinónimos de vivienda. ¿Qué es una vivienda según, obviamente, el REA? Según la Real Academia Española de la Lengua, una vivienda significa o tiene el significado que es un lugar cerrado y cubierto, construido para ser habitado. Se refiere al espacio destinado a proporcionar alojamiento y condiciones para vivir, cumpliendo con funciones básicas como resguardo, descanso y actividades cotidianas. ¿Qué tipo de construcción de viviendas dignas hay? Obviamente, no solamente en España, sino a nivel general. El tipo de viviendas que existen se dividen principalmente en unifamiliares. Como su nombre lo indica, son aquellos donde una sola familia vive de forma independiente y no tiene contacto directo con otros edificios. Dentro de esta clase podemos ver chalets, tenemos bugalús, tenemos cortijos y tenemos palacios. Cuando hablamos de plurifamiliares, son edificaciones en las cuales residen varias familias, es decir, están construidas o constituidas por casas agrupadas en elementos y accesos comunes. Por ejemplo, dentro de estas categorías podemos ver los pisos o los apartamentos, los áticos y también los bajos. Esto en cuanto a las características de las viviendas. ¿Y qué es una vivienda de protección oficial y colectiva y social?
En el ámbito de la vivienda existen diferentes conceptos que definen los tipos de hogares en función de sus propósitos, acceso y características. Estos términos son claves para comprender las políticas públicas de cada uno de los países, obviamente cuando se aplican. Obviamente, dentro de estas características de las viviendas, ahorita ya sabemos exactamente qué es una vivienda y cuál es su principal objetivo. Vamos a ver a continuación, a concomitante este tema que también habíamos ido analizando, que son los servicios y especialmente los servicios básicos que obviamente nos proporciona el Estado para mejorar nuestra calidad de vida. Pero obviamente estos servicios tienen que estar sujetos ¿a qué? A la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos, como usuarios para proteger, para cancelar, para estar con los pagos al día en cuanto a la utilización de todos estos servicios. Pero vamos a ver en sí qué son el concepto general de servicios. ¿Qué son los servicios? Los servicios son un conjunto de actividades económicas destinadas a satisfacer las necesidades de los consumidores y de otros sectores económicos. En ese aspecto son similares a los bienes, pero se distinguen de ellos en que no son tangibles ni contables, sino actividades o procesos de distinta naturaleza. Ejemplos de servicios son el trabajo desempeñado por profesionales y técnicos como plomeros, electricistas, choferes, educadores o personal de limpieza, o bien por empresas de servicio como transportistas, compañías proveedoras de telefonía o internet, o outsourcing de concursos humanos. Esos servicios pueden ser consumidos sin que sus respectivos clientes los posean y sin agotarse necesariamente en el proceso. El conjunto de los proveedores de servicios que abarca tanto personas naturales como personas jurídicas constituye el llamado sector terciario de la economía. Alguna vez nosotros ya habíamos visto cuando estábamos por octavo más o menos, es decir, el sector de servicios. Del mismo modo, estos pueden ser provistos por actores del sector privado, pero también pueden ser por actores del sector público. Entonces, pueden ser provistos de estas dos categorías. Por ejemplo, CNT. CNT es una empresa del Estado que nos provee el servicio de telefonía, de televisión por cable y otras características, otros paquetes, otros servicios más que tiene. Otra empresa de carácter privado, por ejemplo, sería Claro. Claro, obviamente igual nos da telefonía, nos da internet, nos da televisión por cable y otras características más, pero estas no nos proporciona el Estado, sino una entidad o una empresa de carácter particular. En cuanto a las características de los servicios, en términos generales, los servicios se caracterizan por las siguientes estructuras. Son intangibles, efímeros e inseparables. Los servicios pueden contratarse o consumirse, pero no almacenarse ni trasladarse de un lugar a otro, ya que no son objetos físicos. Esto significa que un servicio prestado, si no se consume, se pierde. Por ejemplo, el servicio de Internet se contrata y se consume mes a mes, pero no se puede guardar los megas de información que no se han utilizado para el mes siguiente. Esa es una de las características y eso sucede en todos los servicios. Son heterogéneos, cada empresa o prestador de servicios ofrece un trabajo diferente, incluso si se dedican a lo mismo. Por eso no siempre pueden ser sustituidos del todo. Por ejemplo, un plomero puede trabajar mejor que otro o una empresa de limpieza puede ser más económica o eficiente que otra. Otra de las características es tienen objetivos predeterminados. Un servicio se contrata con determinada expectativa, o sea, con un propósito específico que puede satisfacer en mayor o menor medida al final del trabajo. Por ejemplo, se contrata a un plomero para una destapación o un electricista para arreglar un enchufe. Y por ende, sus labores se limitan a lo solicitado. No puede interrelacionarse o cruzarse sus actividades. El electricista va a toda la parte eléctrica, a toda la estructura eléctrica, y obviamente el plomero va a todo lo que son cañerías. Eso es la dirección en que tiene que tener el servicio. No son movibles ni pueden ser poseídos. Dado que no son objetos, no pueden ser trasladados de un lugar a otro, ni pueden formar parte de la propiedad privada de un individuo. Sin embargo, el servicio contratado por una persona es totalmente independiente del que lo contrata a otro.
Por ejemplo, un servicio de atención al cliente no puede llevarse de una empresa a otra, así como un servicio de suministros eléctricos no puede poseerse. Nosotros no poseemos a la empresa eléctrica, por ejemplo. No, ellos prácticamente, ¿qué es lo que hacen? Simplemente nos dan el servicio y por ese servicio consumido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Facturar, cancelar, eso es todo. Son predecibles y medibles. El consumo de los servicios se pacta de antemano y puede ser controlado, de modo que responda siempre a los términos de lo acordado. Por ejemplo, un servicio de limpieza tiene un costo determinado por hora y su valor final dependerá de las horas que se le contraten. Entonces ya saben. Obviamente nosotros, ¿qué es lo que pagamos? Regresando al punto al ejemplo de la empresa eléctrica. Nosotros pagamos por kilovatio consumido, por kilovatio hora, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros consumamos, si consumimos más, pagamos más, si consumimos menos, pagamos menos. Y si no consumimos, si es que ha pasado, por ejemplo, una casa abandonada por 3 meses, la empresa eléctrica, ¿qué es lo que va a hacer? Está proporcionando el servicio y obviamente les van a cobrar lo básico que se encuentre en la tabla, pero nunca van a dejar de cobrar. Entonces, siempre hay que tener pendiente y cuidado en este tipo de temas. En cuanto a los tipos de servicios, los servicios pueden ser de muchos tipos diferentes, dado que pueden ser muy variados. Existen dos maneras fundamentales de clasificarlos. Primero, según su tipo de prestador de servicios y según la naturaleza del servicio prestado. Vamos a ver la primera clasificación según el tipo de prestador de servicios. Vamos a ver, aquí tenemos una ambulancia, tenemos un avión ambulancia. Vamos a ver cuáles son las características. De acuerdo con quién sea el que preste los servicios, es posible diferenciarlos de acuerdo a los siguientes puntos. Primero, el servicio público. Son aquellos que son proporcionados justamente o provistos por el sector público, es decir, por los organismos de las instituciones del Estado. Normalmente se dedican a situaciones de vida o muerte o bien a servicios considerados fundamentales o estratégicos para la subsistencia de la población o la sociedad. Por ejemplo, el servicio militar, el servicio policial, el servicio de bomberos y el servicio de diplomáticos y también de consulares. Por el contrario, el servicio privado son aquellos que son provistos por el sector privado, es decir, por empresas con fines de lucro. Eso quiere decir que lo hacen por dinero. Y el libre ejercicio de la profesión de los individuos. Esos servicios normalmente se acuerdan entre el consumidor y el prestador mediante contratos firmados o mediante un acuerdo verbal. Por ejemplo, la consulta de un psicoanalista, por ejemplo, una empresa de catering service, un banco o un proveedor de Internet. Ellos son servicios de carácter privado. Pero también hay los servicios mixtos, de eso quiere decir los que abarcan los dos anteriores, son aquellos que combinan elementos tanto del sector público como del sector privado, ya sean porque el Estado es uno de sus coaccionistas mayoritarios o bien porque poseen una licitación estatal para brindar un servicio esencial, por ejemplo, un servicio de ambulancias, un proveedor de agua potable o un banco comunitario. Obviamente son características de servicios mixtos. ¿Por qué? Porque obviamente están tanto la empresa privada como la empresa pública como accionistas y obviamente sirviendo de igual manera en iguales proporciones a la población. La segunda clasificación es según la naturaleza del servicio prestado. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en esta segunda etapa. De acuerdo con el tipo de labor desempeñada, los servicios pueden clasificarse justamente en servicios básicos. ¿Cuáles son los servicios básicos? Son aquellos que brindan insumos no tangibles necesarios para sostener la cadena productiva de la vida de la sociedad. Por ejemplo, el servicio de luz eléctrica, el agua potable y también del gas. También tenemos el servicio de transporte, son aquellos que se ocupan de la movilidad de mercadería, de maquinaria o pasajeros de un lugar a otro. Por ejemplo, aerolíneas, transportes ferroviarios, marina mercante, entre otros. Los servicios bancarios y financieros son aquellos que se encargan del manejo de los capitales privados a pequeña y gran escala, destinados a la inversión, el ahorro y el financiamiento de otras actividades. Por ejemplo, tenemos los bancos, aseguradoras de riesgo y casas de bolsas de valores. Entonces ahí obviamente tenemos la diferenciación entre cada uno de ellos.
Los servicios de reparación y mantenimiento son aquellos que se ocupan de la reparación, limpieza y conservación de maquinaria, espacios y edificaciones de todo tipo. Por ejemplo, tenemos las empresas de limpieza, empleados de servicios domésticos y compañías de reparación de maquinaria industrial. Pertenecen justamente a este servicio de reparación y mantenimiento. Los servicios de representación y asesoría son aquellos que ofrecen a las personas naturales y jurídicas acompañamiento especializado en cuestiones burocráticas, legales y contables. Por ejemplo, tenemos los bufetes de abogados, gestores y corredores inmobiliarios, también son parte de todo este proceso. Tenemos los servicios de coaching o outsourcing, son aquellos que se dedican a mejorar los procesos de otras empresas o el desempeño de un profesional o a resolver problemas puntuales en una organización. Por ejemplo, tenemos las empresas de recursos humanos, talleres literarios y contadores son los que pertenecen a esos servicios de coaching. Coaching obviamente es coach, es asesor, un manager en cuanto a determinaciones de orientación de negocios. Los servicios militares y de inteligencia son aquellos que se dedican al mundo de la guerra y la preparación para el combate, así como la seguridad nacional y también el espionaje, por ejemplo, los ejércitos nacionales, los ejércitos mercenarios y también los espías constituyen dentro de estas categorías. Los servicios de asistencia y de urgencias son aquellos que se ocupan de salvar a las personas que corren peligro y conservan el orden público. Por ejemplo, tenemos la policía, los bomberos y la guardia fronteriza. En este caso, en nuestro país tenemos a los militares. Servicios de recreación, hospedaje y turismo son aquellos que se dedican a la planificación de viajes, fiestas y otros eventos con fines recreativos. Por ejemplo, empresas de turismo, animadores de fiestas, hoteles y otras características más. Servicios formativos y educativos son aquellos que se dedican a la enseñanza, a la formación de técnicos o profesionales y a la preparación de recursos humanos. Por ejemplo, tenemos las escuelas, los institutos técnicos y también las universidades. Estamos llegando ya a la parte final. Obviamente tenemos los servicios de catering y atención al cliente. Son aquellos que se encargan de la promoción del consumo, la interfaz entre empresas y usuarios y las mediciones comerciales. Por ejemplo, las agencias de publicidad, encuestadoras comerciales y call centers pertenecen a estos servicios de catering y servicio al cliente. Los servicios de construcción e ingeniería y arquitectura son aquellos que se dedican a diseñar y llevar a cabo proyectos de edificaciones, espacios públicos y otras obras de importancia civil. Por ejemplo, estudios de arquitectura, empresas de construcción inmobiliaria y empresas de demolición pertenecen a estas empresas. Y obviamente por relaciones de tiempo se nos quedan los servicios médicos y de cuidado de personas, servicios de estética y belleza dentro de esta última etapa de nuestra clase. Pero igual aquí hemos ido viendo la mayoría de los aspectos en cuanto a los tipos, a los servicios, que obviamente que son los servicios estratégicos y cómo funcionan cada uno dentro de nuestra sociedad y que permiten mantenernos o generar un clima de satisfacción en la sociedad a satisfacer nuestras necesidades en el uso de cada uno de estos servicios. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. No me despido de ustedes y más bien les invito a partir de las 8:40 estamos con la siguiente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Que continuemos dentro de las actividades. Nos vemos en la siguiente hora. Eso, Lisa. Gracias. Gracias, Lisa. Gracias, licenciado.